Imagina por un momento que eres una mujer en 1940, viviendo en el corazón de la Alemania nazi. Cada día te levantas, te vistes con la ropa de una secretaria perfecta y caminas tranquilamente hacia el edificio más peligroso de Berlín. Los guardias SS te saludan con respeto. Los oficiales nazis te sonríen cuando pasas por los pasillos. Tu jefe, un alto comandante de la Wehrmacht, confía en ti completamente. Pero hay un secreto que nadie sabe. Cada documento que archivas, cada conversación que escuchas, cada plan militar que mecanografías, está siendo memorizado, codificado y transmitido directamente a los aliados. Eres la espía más peligrosa del Tercer Reich, operando literalmente bajo las narices de Hitler y sus generales. Durante 5 años completos, desde 1940 hasta 1945, esta mujer extraordinaria logró algo que los servicios de inteligencia consideraban imposible: infiltrarse completamente en las altas esferas del régimen nazi, construir una red de espionaje masiva y salvar cientos de vidas, todo sin ser jamás detectada. Su nombre en clave era Agent Isolde, y esta es su historia. La historia de la mujer que burló a Hitler durante 5 años y que después desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda que hasta el día de hoy nadie ha podido resolver completamente. Lo que hace que la historia de Agent Isolde sea tan fascinante no es solo lo que logró, sino cómo lo logró. No era una espía entrenada en academias secretas. No tenía conexiones familiares con servicios de inteligencia. No era ni siquiera alemana de nacimiento. Era simplemente una mujer extraordinariamente inteligente que se encontró en el lugar correcto en el momento correcto, y decidió arriesgar todo para luchar contra el mal que veía a su alrededor. Su historia real comenzó en 1939, cuando tenía 28 años y trabajaba como traductora en una pequeña empresa de importación en Hamburgo. Había nacido en Austria, pero su familia se había mudado a Alemania cuando ella era adolescente. Hablaba perfectamente alemán, francés, inglés y algo de ruso. Era exactamente el tipo de persona que pasaba desapercibida en la sociedad alemana de la época. Cuando comenzó la guerra, la empresa donde trabajaba fue nacionalizada por el régimen nazi y convertida en una oficina de coordinación logística para el ejército alemán. De repente, esta mujer que había estado traduciendo contratos comerciales se encontró procesando documentos militares ultrasecretos. Fue en ese momento cuando Agent Isolde tomó la decisión que cambiaría su vida y la de cientos de otras personas. En lugar de simplemente hacer su trabajo y mantenerse callada, decidió que tenía la oportunidad y la responsabilidad de hacer algo significativo para resistir al régimen nazi. Su primer contacto con los servicios de inteligencia aliados fue casi accidental. En marzo de 1940, estaba caminando por el puerto de Hamburgo cuando vio a un hombre que parecía extranjero siendo interrogado agresivamente por agentes de la Gestapo. El hombre llevaba papeles que identificaban como comerciante holandés, pero Agent Isolde, con su oído entrenado para idiomas, se dio cuenta de que su acento holandés era falso. Esa noche, logró seguir discretamente a los agentes de la Gestapo y descubrió dónde estaban manteniendo prisionero al hombre. Usando su acceso a documentos oficiales, falsificó una orden de traslado y logró sacarlo de la prisión improvisada. El hombre resultó ser un agente de inteligencia británico que había sido enviado a establecer contactos en Alemania. Ese primer rescate se convirtió en el inicio de una relación que duraría toda la guerra. El agente británico, conocido solo como Cambridge, se convirtió en el contacto principal de Agent Isolde con los servicios de inteligencia aliados. Él la ayudó a establecer métodos de comunicación seguros y le enseñó técnicas básicas de espionaje. Pero Agent Isolde tenía planes mucho más ambiciosos que simplemente pasar información ocasional. Se había dado cuenta de que su posición en la oficina de coordinación logística le daba acceso a documentos que revelaban no solo planes militares, sino también las identidades y ubicaciones de otras personas que podrían estar dispuestas a resistir al régimen nazi. En los meses siguientes, Agent Isolde desarrolló un plan audaz para infiltrarse más profundamente en la burocracia nazi. Utilizó su conocimiento de idiomas y su comprensión de la estructura organizacional alemana para postularse a un puesto como secretaria de alto nivel en el Ministerio de Guerra en Berlín. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Se presentó como una secretaria perfecta, eficiente, callada, completamente confiable y aparentemente sin interés en política. Era exactamente el tipo de empleada que los oficiales nazis querían. Alguien que haría su trabajo sin hacer preguntas y que no representaría ninguna amenaza. La entrevista para el puesto fue conducida por el general Klaus Hoffmann, un veterano de la Primera Guerra Mundial que había sido puesto a cargo de coordinar comunicaciones entre diferentes ramas del ejército alemán.
Hoffman quedó impresionado por la competencia de Agent Isolde y por su aparente dedicación al trabajo. Lo que Hoffman no sabía era que Agent Isolde había pasado semanas estudiando su historial personal, sus hábitos, sus preferencias y sus debilidades. Sabía que él valoraba la eficiencia por encima de todo, que tenía poca paciencia para empleados que hacían demasiadas preguntas, y que tenía una tendencia a confiar completamente en subordinados que demostraban competencia consistente. Agent Isolde consiguió el trabajo y comenzó a trabajar en el corazón del aparato militar nazi en noviembre de 1940. Su oficina estaba ubicada en un edificio a solo 3 cuadras del búnker de Hitler, y tenía acceso directo a comunicaciones entre el alto mando alemán y unidades militares en toda Europa. Pero acceder a la información era solo la mitad del desafío. El verdadero problema era cómo comunicar esa información a los aliados sin ser detectada. Agent Isolde necesitaba desarrollar métodos de comunicación que fueran completamente invisibles para las agencias de seguridad nazis, que estaban constantemente monitoreando comunicaciones en busca de actividad de espionaje. Su solución fue una de las más creativas en la historia del espionaje. Agent Isolde había estudiado música desde niña y tenía un conocimiento profundo de notación musical. Se dio cuenta de que podía usar partituras musicales como un código completamente invisible. El sistema que desarrolló era ingenioso. Usaba la posición de notas musicales en pentagramas para representar letras del alfabeto. Una nota en la primera línea representaba la letra A, una nota en el segundo espacio representaba la letra B, y así sucesivamente. Pero para hacer el código aún más seguro, cambiaba la clave de codificación cada semana usando un patrón basado en la fecha. Las partituras codificadas eran enviadas a Cambridge a través de una red de músicos y profesores de música que Agent Isolde había reclutado gradualmente. Estos músicos no sabían que estaban transportando información de inteligencia, pensaban que simplemente estaban ayudando a una colega a compartir composiciones musicales. Pero Agent Isolde no se limitó a usar música para comunicar información. También desarrolló un sistema de codificación usando patrones de bordado. Trabajaba en proyectos de bordado durante las tardes, y los patrones que creaba contenían información codificada sobre movimientos de tropas, planes de ataque y ubicaciones de instalaciones militares. Estos trabajos de bordado eran regalados a familiares y amigos, o vendidos en mercados locales. Las personas que los compraban no tenían idea de que estaban adquiriendo piezas de arte que contenían secretos militares ultrasecretos. El sistema de codificación de bordado era aún más complejo que el sistema musical. Agent Isolde usaba diferentes colores de hilo para representar diferentes tipos de información. El rojo representaba información sobre tropas, el azul representaba información sobre equipo militar, el verde representaba información sobre planes futuros, y así sucesivamente. Pero tal vez lo más impresionante de todo era cómo Agent Isolde había logrado mantener su identidad secreta mientras desarrollaba estos sistemas de comunicación. Nunca se reunía directamente con otros agentes. Nunca usaba su nombre real en comunicaciones. Nunca dejaba evidencia física de sus actividades de espionaje. En el trabajo, era la secretaria perfecta. Llegaba temprano, trabajaba eficientemente, nunca hacía preguntas innecesarias, y siempre mantenía una actitud profesional pero amistosa. Sus supervisores la consideraban una de las mejores empleadas que habían tenido jamás. General Hoffman, en particular, había llegado a depender completamente de Agent Isolde. Ella manejaba toda su correspondencia, organizaba sus reuniones y mantenía todos sus archivos. Tenía acceso a prácticamente toda la información que pasaba por su oficina, y él nunca sospechó que algo estuviera mal. La confianza que Hoffman tenía en Agent Isolde era tan completa que a menudo la enviaba a reuniones importantes para tomar notas cuando él estaba ocupado con otros asuntos. Esto le daba acceso directo a conversaciones entre algunos de los oficiales más importantes del ejército alemán. En estas reuniones, Agent Isolde desarrolló una técnica extraordinaria para memorizar información compleja. Entrenó su memoria para recordar conversaciones completas palabra por palabra, nombres específicos, fechas exactas y números precisos. Después de cada reunión, regresaba a su apartamento y pasaba horas transcribiendo todo lo que había escuchado. Pero memorizar información era solo parte del proceso. Agent Isolde también tenía que analizar esa información para determinar qué era más importante para los aliados. Tenía que entender estrategia militar, evaluar la importancia relativa de diferentes planes, y priorizar qué información debía ser transmitida primero. Esta habilidad analítica la convertía en mucho más que una simple recolectora de información.
Era una analista de inteligencia que podía interpretar los datos que recolectaba y proporcionar contexto valioso para los comandantes aliados. Al final de 1941, Agent Isolde había establecido una rutina que le permitía recolectar, analizar y transmitir información de inteligencia de manera regular y segura. Pero sus ambiciones eran mucho más grandes que simplemente pasar información. Quería construir una red de espionaje que pudiera no solo recolectar inteligencia, sino también conducir operaciones activas de resistencia. Para 1942, Agent Isolde había comenzado a implementar la fase más ambiciosa de su plan: construir una red de espionaje que se extendiera por toda la Europa ocupada por los nazis. Su objetivo era crear un sistema que no solo recolectara información, sino que también pudiera llevar a cabo operaciones de rescate y sabotaje. El desafío era enorme. Necesitaba identificar y reclutar personas que estuvieran dispuestas a arriesgar sus vidas para resistir al régimen nazi, pero que también fueran lo suficientemente inteligentes y discretas para no ser detectadas por las agencias de seguridad alemanas. Su método de reclutamiento era extraordinariamente cuidadoso. Nunca se acercaba directamente a personas potenciales. En lugar de eso, pasaba meses observando a individuos que mostraban signos sutiles de descontento con el régimen. Buscaba personas que habían perdido familiares en campos de concentración, que habían sido degradadas profesionalmente por razones políticas, o que simplemente mostraban compasión hacia víctimas del régimen. Una vez que había identificado a un candidato potencial, Agent Isolde creaba situaciones aparentemente casuales para conocer mejor a la persona. Podría accidentalmente encontrarse con ellos en una biblioteca, en un café o en un concierto. Durante estas interacciones aparentemente inocentes, evaluaba su personalidad, sus valores y su potencial para actividades de resistencia. El proceso de evaluación podía tomar meses. Agent Isolde tenía que estar absolutamente segura de que una persona era confiable antes de revelar cualquier información sobre sus actividades. Un solo error podría comprometer a toda la red y resultar en la captura y ejecución de docenas de personas. Su primer reclutamiento importante fue Marie Dubois, una enfermera francesa que trabajaba en un hospital militar alemán en París. Marie había perdido a su esposo en los combates de 1940 y había sido forzada a trabajar para el ejército alemán. Agent Isolde había notado que Marie mostraba compasión particular hacia prisioneros de guerra aliados que eran tratados en el hospital. El reclutamiento de Marie tomó 6 meses de contactos casuales. Agent Isolde la conoció cuando visitó París en un viaje de trabajo oficial. Se las arregló para encontrarse con Marie en varias ocasiones, siempre de manera que pareciera coincidencia. Gradualmente, las dos mujeres desarrollaron una amistad basada en conversaciones sobre literatura y música. Solo después de meses de evaluación cuidadosa, Agent Isolde reveló su identidad real a Marie. La conversación tuvo lugar en una iglesia pequeña en París, donde era improbable que fueran escuchadas. Agent Isolde le explicó que estaba trabajando para ayudar a prisioneros de guerra aliados y preguntó si Marie estaría dispuesta a ayudar. Marie aceptó inmediatamente. Tenía acceso a registros médicos que mostraban que prisioneros de guerra estaban siendo tratados en qué hospitales. También conocía las rutinas de seguridad y los horarios de guardias. Su información permitió a Agent Isolde planear varias operaciones de rescate exitosas. Pero Marie se convirtió en mucho más que una fuente de información. Se convirtió en el segundo nodo de la red de espionaje de Agent Isolde. Marie comenzó a reclutar otros miembros de la resistencia francesa, siempre siguiendo los mismos métodos cuidadosos que Agent Isolde había desarrollado. El tercer miembro importante de la red fue Dr. Hans Weber, un médico alemán que trabajaba en una instalación de investigación médica en Múnich. Dr. Weber había sido forzado a participar en experimentos médicos en prisioneros y estaba profundamente perturbado por lo que veía. Agent Isolde conoció a Dr. Weber durante una conferencia médica en Berlín. Él había sido invitado para presentar investigación sobre tratamientos para heridas de guerra. Durante la conferencia, Agent Isolde notó que Dr. Weber parecía incómodo cuando otros médicos discutían experimentos en prisioneros. El reclutamiento de Dr. Weber fue especialmente delicado porque él trabajaba directamente para las SS y estaba bajo vigilancia constante. Agent Isolde tuvo que desarrollar métodos de comunicación que fueran completamente invisibles. Usó el sistema de codificación musical que había desarrollado, enviando partituras a Dr. Weber a través de una red de músicos. Dr. Weber proporcionó información crucial sobre experimentos médicos nazis, incluyendo detalles sobre instalaciones donde se estaban realizando experimentos en prisioneros.
También ayudó a organizar la fuga de varios científicos judíos que estaban siendo forzados a trabajar en proyectos de investigación. Para 1943, la red de Agent Isolde había crecido a 47 miembros activos distribuidos por toda Europa. Tenía contactos en Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Polonia y Checoslovaquia. La red incluía médicos, enfermeras, trabajadores ferroviarios, empleados de correos, músicos, artistas y docenas de otros profesionales que podían proporcionar información o ayuda logística. La coordinación de una red tan grande requería un sistema de comunicación extraordinariamente sofisticado. Agent Isolde había expandido sus métodos de codificación para incluir no solo música y bordado, sino también patrones en ropa, arreglos florales, y hasta la manera en que los libros eran organizados en librerías. Cada miembro de la red tenía un método específico de comunicación adaptado a su profesión y ubicación. Los trabajadores ferroviarios usaban sistemas basados en horarios de trenes. Los empleados de correos usaban patrones en estampillas. Los músicos usaban partituras. Los artistas usaban colores y formas en sus obras. Pero el verdadero poder de la red de Agent Isolde no era solo la recolección de información, sino su capacidad para llevar a cabo operaciones de rescate complejas. Entre 1942 y 1944, la red organizó el rescate de más de 200 pilotos aliados que habían sido derribados sobre territorio ocupado. El proceso de rescate era extraordinariamente peligroso y requería coordinación perfecta entre múltiples miembros de la red. Cuando un piloto aliado era derribado, la red tenía que localizarlo antes que las fuerzas alemanas, proporcionarle refugio temporal, crear documentos falsos, establecer una ruta de escape y transportarlo a territorio neutral. Una de las operaciones de rescate más dramáticas tuvo lugar en octubre de 1943, cuando un bombardero B-17 estadounidense fue derribado sobre Bélgica. 3 miembros de la tripulación sobrevivieron al accidente, pero estaban heridos y perdidos en territorio hostil. Marie Dubois, quien ahora coordinaba operaciones en Francia y Bélgica, recibió información sobre el accidente a través de contactos en la resistencia belga. Organizó inmediatamente una operación de rescate que involucró a 8 miembros de la red. Los pilotos fueron localizados por trabajadores ferroviarios que habían sido reclutados por la red. Fueron transportados a una granja segura donde un médico de la red trató sus heridas. Mientras se recuperaban, otros miembros de la red crearon documentos de identidad falsos que los identificaban como trabajadores agrícolas belgas. El plan de escape requería transportar a los pilotos a través de 3 países ocupados hasta llegar a España, que era neutral. El viaje tomó 2 semanas y requirió la coordinación de 12 miembros de la red en 4 países diferentes. Los pilotos fueron finalmente entregados a la embajada estadounidense en Madrid, desde donde fueron enviados de regreso a Inglaterra. La operación fue un éxito completo. Los 3 pilotos sobrevivieron, ningún miembro de la red fue comprometido, y los alemanes nunca descubrieron que había ocurrido un rescate organizado. Pero tal vez las operaciones más importantes de la red de Agent Isolde fueron los rescates de científicos judíos y otros intelectuales que estaban siendo perseguidos por los nazis. Entre 1942 y 1944, la red ayudó a escapar a más de 80 científicos, profesores, escritores y artistas. Estos rescates eran especialmente desafiantes porque los nazis mantenían listas específicas de intelectuales que querían capturar. Muchos de estos individuos estaban siendo buscados activamente por la Gestapo y la SS. Una de las operaciones más significativas fue el rescate del Dr. Samuel Goldstein, un físico nuclear que había estado trabajando en investigación atómica antes de la guerra. Los nazis querían capturar a Dr. Goldstein para forzarlo a trabajar en su propio programa nuclear. Dr. Goldstein estaba escondido en París cuando Agent Isolde recibió información de que la Gestapo había descubierto su ubicación. Tenía menos de 48 horas para organizarle una vía de escape antes de que fuera capturado. Agent Isolde coordinó una operación que involucró a 6 miembros de la red. Dr. Goldstein fue transportado desde París hasta la frontera suiza en un camión que supuestamente transportaba suministros médicos. Los documentos falsos lo identificaban como un médico alemán que estaba siendo transferido a un hospital en Suiza. La operación fue exitosa, y Dr. Goldstein finalmente llegó a Estados Unidos, donde se unió al Proyecto Manhattan. Su conocimiento contribuyó al desarrollo de la bomba atómica que terminó la guerra. Pero tal vez la contribución más importante de Agent Isolde fue la información que proporcionó sobre los proyectos de armas secretas nazis. Su posición en el Ministerio de Guerra le daba acceso a información sobre las Wunderwaffen que los alemanes estaban desarrollando.
En 1943, Agent Isolde obtuvo copias de documentos técnicos sobre el programa de cohetes V-2. La información incluía especificaciones técnicas detalladas, ubicaciones de instalaciones de prueba y cronogramas de producción. Esta información fue crucial para permitir que los aliados desarrollaran contramedidas y planificaran ataques contra las instalaciones de producción. Agent Isolde también proporcionó información temprana sobre los cazas a reacción Me-262 y los submarinos avanzados tipo 21. En cada caso, su información permitió a los aliados prepararse para estas nuevas amenazas y desarrollar tácticas para enfrentarlas. Pero obtener esta información requería tomar riesgos enormes. Agent Isolde tenía que fotografiar documentos secretos, memorizar información técnica compleja y encontrar maneras de transmitir datos extremadamente sensibles sin ser detectada. Para 1944, Agent Isolde había desarrollado un sistema para fotografiar documentos usando una cámara miniatura escondida en su bolso. Las fotografías eran reveladas en un laboratorio casero que había establecido en su apartamento, y luego eran enviadas a los aliados usando el sistema de comunicación de la red. Para principios de 1944, Agent Isolde había construido una de las redes de espionaje más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. Sus 47 agentes habían salvado cientos de vidas, proporcionado inteligencia crucial sobre armas secretas nazis, y llevado a cabo operaciones de sabotaje que habían debilitado significativamente el esfuerzo de guerra alemán. Pero el éxito de la red también la había hecho más visible para las agencias de seguridad nazis. La Gestapo y las SS habían comenzado a notar patrones sospechosos. Demasiados prisioneros de guerra aliados estaban escapando, demasiados científicos judíos estaban desapareciendo, y demasiada información clasificada estaba llegando a manos aliadas. Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, había establecido un grupo especial de investigación dedicado a encontrar lo que él llamaba la Red Fantasma. Sabía que tenía que haber una organización grande y bien coordinada operando en territorio alemán, pero todos sus esfuerzos para identificar a sus miembros habían fallado. Lo que hacía que la red de Agent Isolde fuera tan difícil de detectar era que nunca operaba de manera predecible. No había reuniones regulares, no había lugares de encuentro fijos, no había patrones de comunicación que pudieran ser rastreados. Cada operación era única, cada método de comunicación era diferente, y cada miembro de la red operaba con independencia casi completa. Pero Agent Isolde sabía que no podía mantener sus actividades secretas para siempre. Cuanto más éxito tenía la red, más atención atraía. Comenzó a desarrollar planes de emergencia para el caso de que su identidad fuera descubierta. Su plan incluía múltiples identidades falsas, escondites seguros y rutas de escape hacia países neutrales. También había establecido protocolos para que la red pudiera continuar operando incluso si ella fuera capturada o eliminada. En marzo de 1944, Agent Isolde tuvo su encuentro más cercano con el desastre. Un miembro de la red en Viena había sido capturado por la Gestapo durante una operación de rescate que salió mal. Bajo tortura, había revelado información sobre sus contactos en la red. La Gestapo había comenzado a arrestar miembros de la red en Austria y Checoslovaquia. Agent Isolde recibió la noticia a través de sus canales de comunicación y se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente para proteger al resto de la red. Implementó inmediatamente lo que ella llamaba Protocolo Tormenta. Todos los miembros de la red recibieron instrucciones de suspender operaciones, destruir evidencia y adoptar identidades de cobertura hasta que la situación se estabilizara. Agent Isolde también tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera como espía: ordenar la ejecución del miembro de la red que había sido capturado. Sabía que si él continuaba siendo torturado, revelaría información que podría comprometer a toda la red. La ejecución fue llevada a cabo por un miembro de la resistencia checa que había sido reclutado específicamente para operaciones de este tipo. El miembro capturado fue envenenado en su celda de la prisión, haciendo que su muerte pareciera un suicidio. La operación fue exitosa. La Gestapo concluyó que el prisionero se había suicidado para evitar revelar más información y suspendió su investigación de la red. Pero Agent Isolde sabía que había tenido suerte y que el próximo compromiso de seguridad podría ser fatal. A pesar de estos riesgos, Agent Isolde continuó expandiendo las operaciones de la red durante 1944. Su mayor éxito llegó en junio, cuando proporcionó información crucial sobre las defensas alemanas en Normandía que ayudó a asegurar el éxito del día D. Agent Isolde había obtenido copias de planes defensivos alemanes que mostraban las ubicaciones exactas de búnkers, campos de minas y posiciones de artillería a lo largo de la costa francesa.
También había proporcionado información sobre las ubicaciones de reservas alemanas que podrían ser enviadas para reforzar las defensas costeras. Esta información fue transmitida a los planificadores aliados varias semanas antes de la invasión, permitiéndoles modificar sus planes para evitar las defensas más fuertes y enfocar sus ataques en los puntos más débiles de las líneas alemanas. Pero tal vez la operación más audaz de Agent Isolde fue su infiltración del programa nuclear alemán. En agosto de 1944, había logrado obtener acceso a documentos sobre la investigación atómica que los alemanes estaban conduciendo bajo la dirección de Werner Heisenberg. Los documentos revelaban que el programa alemán estaba más avanzado de lo que los aliados habían creído. Los científicos alemanes habían logrado crear reacciones nucleares controladas y estaban trabajando en diseños para bombas atómicas. Agent Isolde fotografió más de 200 páginas de documentos técnicos y los transmitió a los aliados usando un nuevo método de comunicación que había desarrollado. Escondió las fotografías en el interior de libros de música que fueron enviados a través de la red de músicos que había reclutado. La información sobre el programa nuclear alemán fue tan importante que cambió las prioridades estratégicas aliadas. Los bombardeos de instalaciones nucleares alemanas fueron intensificados, y se establecieron operaciones especiales para capturar científicos alemanes antes de que pudieran completar su trabajo. Pero a medida que la guerra se acercaba a su fin, Agent Isolde se enfrentó a un dilema personal. Había pasado 5 años viviendo una vida completamente falsa, fingiendo ser alguien que no era, y manteniendo secretos que podrían haber resultado en su ejecución inmediata si hubieran sido descubiertos. La tensión psicológica era enorme. Tenía que estar constantemente alerta, siempre actuando, nunca pudiendo relajarse completamente o confiar completamente en nadie. Había desarrollado lo que los psicólogos modernos reconocerían como síntomas de estrés postraumático severo. Pero Agent Isolde también sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Incluso cuando se hizo evidente que Alemania perdería la guerra, los nazis continuaron implementando políticas genocidas y desarrollando armas nuevas. Había millones de personas que aún necesitaban ser salvadas, e información crucial que aún necesitaba ser obtenida. Su última operación importante tuvo lugar en febrero de 1945, cuando organizó la fuga masiva de más de 100 prisioneros de un campo de concentración cerca de Berlín. La operación requirió la coordinación de 15 miembros de la red y tomó 3 semanas de planificación cuidadosa. Los prisioneros fueron liberados durante un bombardeo aliado que proporcionó distracción. Fueron transportados en camiones que supuestamente llevaban suministros médicos, y fueron distribuidos entre refugios seguros en toda Alemania. La operación fue un éxito completo. Todos los prisioneros sobrevivieron la guerra, y ningún miembro de la red fue comprometido. Pero fue también la última operación que Agent Isolde coordinaría. En marzo de 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín, Agent Isolde envió su último mensaje a Cambridge. El mensaje era simple: misión completada. Implementando protocolo de desaparición. Después de esa comunicación, Agent Isolde simplemente desapareció. No regresó a su apartamento. No se presentó a trabajar. No contactó a ningún miembro de su red. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Cambridge y los servicios de inteligencia aliados lanzaron inmediatamente una investigación para encontrarla. Sabían que tenía información crucial sobre operaciones nazis que podría ser valiosa para los juicios de crímenes de guerra que se avecinaban. Pero todos los esfuerzos para localizarla fallaron. Su apartamento había sido cuidadosamente limpiado de cualquier evidencia de sus actividades. Sus documentos de identidad habían desaparecido. Sus contactos en la red no sabían dónde estaba. Las teorías sobre qué le pasó a Agent Isolde han persistido durante décadas. Algunos investigadores creen que fue capturada por las SS en los últimos días de la guerra y ejecutada secretamente. Otros creen que logró escapar y adoptó una nueva identidad en América del Sur. Una teoría particularmente intrigante sugiere que Agent Isolde fue reclutada por la CIA después de la guerra y continuó trabajando en operaciones de inteligencia durante la Guerra Fría. Documentos desclasificados recientemente muestran que la CIA estaba reclutando activamente agentes con experiencia en operaciones europeas. Otra teoría sugiere que Agent Isolde se retiró completamente de actividades de inteligencia y vivió una vida normal bajo una identidad completamente nueva. Podría haber sido la profesora de música que vivía al lado, la bibliotecaria que ayudaba a los niños con sus tareas, o la anciana que alimentaba gatos en el parque. En 1995, un historiador alemán encontró documentos en archivos soviéticos que sugerían que Agent Isolde había sido capturada por fuerzas soviéticas en abril de 1945.
Los documentos indicaban que había sido interrogada por oficiales de inteligencia soviéticos que estaban interesados en sus conocimientos sobre operaciones de espionaje occidentales. Pero estos documentos nunca fueron verificados independientemente, y muchos expertos dudan de su autenticidad. Los soviéticos tenían motivos para crear información falsa sobre agentes occidentales, especialmente durante el periodo posterior a la guerra, cuando las relaciones entre los antiguos aliados se estaban deteriorando rápidamente. La búsqueda de Agent Isolde se intensificó en los años 1960 cuando varios miembros sobrevivientes de su red fueron entrevistados por investigadores. Marie Dubois, quien había sobrevivido la guerra y se había convertido en directora de un hospital en París, proporcionó detalles fascinantes sobre las operaciones de la red. Según Marie, Agent Isolde había mencionado en varias ocasiones que tenía un plan de emergencia para desaparecer completamente si su identidad fuera comprometida. Había hablado de la posibilidad de adoptar una identidad completamente nueva y comenzar una vida diferente en un país donde nadie la conociera. Marie también reveló que Agent Isolde había estado recolectando documentos y dinero durante años, preparándose para la posibilidad de tener que huir repentinamente. Había establecido cuentas bancarias en países neutrales usando nombres falsos, y había escondido suministros de emergencia en ubicaciones secretas por toda Europa. Dr. Hans Weber, el médico alemán que había sido reclutado por Agent Isolde, proporcionó información adicional cuando fue entrevistado en 1967. Reveló que Agent Isolde había mencionado que tenía conexiones familiares en Argentina, donde una gran comunidad de alemanes había emigrado después de la Primera Guerra Mundial. Weber sugirió que Agent Isolde podría haberse dirigido a Argentina, donde podría haberse mezclado fácilmente con la población alemana existente. En los años 1940, Argentina tenía políticas de inmigración relativamente abiertas, y muchos europeos estaban emigrando allí para escapar de la devastación de la guerra. En 1973, un investigador privado que había estado siguiendo el caso de Agent Isolde reportó haber encontrado evidencia de que una mujer que coincidía con su descripción había llegado a Buenos Aires en mayo de 1945. La mujer había usado documentos de identidad que la identificaban como una refugiada austriaca llamada Anna Müller. Anna Müller había comprado una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires y había comenzado a trabajar como profesora de música privada. Había vivido una vida extremadamente discreta, raramente socializando con vecinos y nunca hablando sobre su pasado en Europa. Pero cuando el investigador trató de verificar esta información, descubrió que Anna Müller había muerto en 1968 y había sido enterrada en un cementerio local. Sus documentos personales habían sido destruidos, y no había familiares sobrevivientes que pudieran confirmar su identidad. La investigación reveló que Anna Müller había donado una suma considerable de dinero a organizaciones benéficas que ayudaban a refugiados europeos. También había establecido un fondo de beca para estudiantes de música que no podían pagar lecciones privadas. Estos actos de generosidad eran consistentes con el carácter de Agent Isolde, quien había dedicado 5 años de su vida a ayudar a otros a pesar de los riesgos personales enormes. Pero nunca se pudo probar definitivamente que Anna Müller fuera realmente Agent Isolde. Otra teoría sobre el destino de Agent Isolde surgió en los años 1980 cuando archivos de la Stasi de Alemania Oriental fueron abiertos después de la reunificación alemana. Algunos documentos sugerían que Agent Isolde había sido reclutada por los servicios de inteligencia soviéticos y había trabajado como agente doble durante los últimos meses de la guerra. Según esta teoría, Agent Isolde había sido identificada por agentes soviéticos que reconocieron su valor como fuente de inteligencia. Los soviéticos le habrían ofrecido protección a cambio de información sobre operaciones de inteligencia occidentales. Si esta teoría fuera cierta, explicaría por qué Agent Isolde desapareció tan repentinamente y por qué nunca fue encontrada por los servicios de inteligencia occidentales. Habría sido trasladada a la Unión Soviética, donde habría vivido bajo una identidad completamente nueva. Pero esta teoría también tiene problemas. Los documentos de la Stasi que mencionan a Agent Isolde son fragmentarios y podrían referirse a otra persona completamente. Además, no hay evidencia de que Agent Isolde hubiera tenido contacto con agentes soviéticos durante la guerra. La teoría más siniestra sobre el destino de Agent Isolde es que fue capturada y ejecutada por nazis en los últimos días de la guerra. En abril de 1945, cuando se hizo evidente que Alemania perdería la guerra, muchos oficiales nazis comenzaron a destruir evidencia y eliminar testigos que podrían testificar contra ellos en futuros juicios. Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, había estado obsesionado con encontrar a los miembros de la Red Fantasma durante años. Si finalmente hubiera identificado a Agent Isolde, habría tenido todos los motivos para ejecutarla inmediatamente.
Esta teoría es apoyada por el hecho de que miles de personas desaparecieron durante el caos de los últimos días de la guerra en Europa. Muchas de estas desapariciones nunca fueron explicadas, y es posible que Agent Isolde haya sido una de las víctimas. Pero incluso si Agent Isolde fue ejecutada en 1945, su legado continuó mucho después de su desaparición. Los métodos que había desarrollado para operaciones de espionaje fueron estudiados y adoptados por servicios de inteligencia de todo el mundo. Su uso de códigos musicales y patrones de bordado para comunicar información se convirtió en técnicas estándar para agentes encubiertos. Su enfoque para reclutar y manejar redes de espionaje influyó en operaciones de inteligencia durante toda la Guerra Fría. Más importante aún, Agent Isolde demostró que una sola persona con determinación, inteligencia y coraje podía tener un impacto enorme en eventos históricos. Durante 5 años, había operado en el corazón del régimen más malvado de la historia, salvando cientos de vidas y proporcionando información que ayudó a derrotar a los nazis. En 2005, 60 años después de su desaparición, Agent Isolde fue honrada póstumamente por los gobiernos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Una placa conmemorativa fue instalada en el edificio en Berlín donde había trabajado, reconociendo su contribución extraordinaria a la derrota del nazismo. La placa simplemente dice, en memoria de Agent Isolde, cuya identidad real permanece desconocida, pero cuyo coraje y sacrificio salvaron cientos de vidas y ayudaron a liberar Europa del tirano nazi. Hoy, más de 75 años después de su desaparición, Agent Isolde sigue siendo una figura legendaria en la historia del espionaje. Su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de personas que trabajan para proteger la libertad y los derechos humanos. El misterio de qué le pasó a Agent Isolde probablemente nunca será resuelto completamente. Pero su legado es claro, demostró que incluso en las circunstancias más oscuras, la bondad humana puede prevalecer sobre el mal, y que el sacrificio personal puede crear un impacto que dura por generaciones. La espía fantasma que burló a Hitler durante 5 años y nunca fue capturada sigue siendo un símbolo de resistencia, coraje e integridad. Su historia nos recuerda que los héroes verdaderos no siempre llevan uniformes o reciben reconocimiento público. A menudo son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo requieren. Y quizás esa es la lección más poderosa de todas, que cualquiera de nosotros, enfrentado con las decisiones correctas en el momento correcto, podría encontrar el coraje para hacer lo que Agent Isolde hizo. El potencial para el heroísmo existe en todos nosotros, esperando las circunstancias que lo despertarán.